Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. Hoy estamos en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Vamos a dialogar en este contexto de una América Latina en disputa, de un avance de las políticas neoliberales, de este nuevo neofascismo que se intenta instaurar en Brasil con Gustavo Petro, uno de los referentes del progresismo y la izquierda colombiana. Candidato a presidente, estuvo muy cerca de vencer al uribismo en el último proceso electoral de Colombia. Con Gustavo intentamos analizar el presente de nuestro continente y adentrarnos también en el proceso de paz que transita Colombia. Los invitamos a participar del debate con el hashtag Petro en A24. La sociedad extractivista vive de la renta y por tanto sus muchas políticas son altamente violentas y corruptas alrededor de cómo apropiarse del dinero fácil. El conocimiento, la ganancia, el dinero trabajado es lo que nos permitiría pensar en una América Latina en la vanguardia de la humanidad. Nos lleva a una discusión fundamental que la economía extractivista del petróleo, del carbón y del gas no nos propone. Bueno, Gustavo, un placer tenerte aquí en Buenos Aires, en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Poder charlar contigo no solo sobre América Latina, sino sobre el momento que transita Colombia, ¿no? Poder conversar también lo que fue tu candidatura presidencial, que estuvo muy cerca, ¿no?, de dar un batacazo, pero el también... casi que no vale, pero el casi creo que dejó también mucha esperanza a América Latina. Y cambió sustancialmente otra la Colombia política ya. colombiana. Es un momento que yo considero, Nicolás, así lo definí, una vez acabamos la campaña de un año prácticamente, que terminan grandes manifestaciones diversas, como un momento mágico, un momento intensamente mágico, porque las fuerzas alternativas en Colombia habían sido siempre marginales. Quizás el primer hecho que produjo después de Gaitán hace 70 años, que era liberal y que disputando la presidencia alcanzó el 25% del electorado, ya quizás próximo a ganar las siguientes elecciones, fue asesinado y comenzó una nueva era de violencia en Colombia, que dura hasta hoy. Desde ese entonces realmente no nos habíamos acercado como fuerzas alternativas, como una visión diferente al poder tradicional, a ganar las elecciones, a disputar el poder, y lo logramos ahora. Ese 42% es un piso para esperar un cambio mucho más profundo en la próxima elección presidencial. Pues fíjate que no han pasado 100 años de ese momento, de la posesión del presidente Duque, y teniendo el 53% cuando comienza, había ganado las elecciones, se desplomó ya al 27%. Y su inspirador fundamental, porque es el que pone realmente los votos, porque a Duque no lo conocía la sociedad colombiana, el expresidente Uribe, hoy tiene el 34% de favorabilidad. Es decir, si bien la campaña de la Colombia humana no logró el objetivo de ganar, lo cierto es que sí ya produjo un cambio político en la sociedad colombiana, una ruptura que se expresa en las enormes manifestaciones del movimiento estudiantil que hoy se dan en todo el país, con la proximidad de un gran paro nacional, una especie de flujo del movimiento social que la violencia no había permitido visibilizar, y una caída de las facciones de extrema derecha y del conservatismo ideológico de la sociedad, que ya es minoritario hoy. El uribismo aceptó definirse como una fuerza de derecha y tener como objetivo la destrucción del acuerdo de paz. El mundo no ha observado bien esto, como los acuerdos de El Salvador del 93. No solamente dieron una impunidad, que el año pasado la declaró inexequible la Corte de El Salvador, sino que frenaron la economía. Vamos a hacer una defensa muy clara para que no reine más la impunidad en nuestro país.
y vamos a hacer todas las modificaciones que se requieran a los acuerdos de La Habana para defender el honor del pueblo colombiano. Las conversaciones que desarrollamos esperamos que se puedan proseguir, que puedan avanzar con el nuevo gobierno y que los acuerdos de paz que vienen sean respetados. Senadores aseguraron que, contrario a lo que opinan los sectores de extrema derecha, la JEP y la implementación del acuerdo de paz debe ser defendido. Somos 8 millones de colombianos que votamos distinto a las pretensiones de Iván Duque, que nos movilizaremos para proteger y consolidar el acuerdo de paz. Y este Colombia que ganó Duque y Uribe, como claramente vos planteás, va a poder igualmente transitar un camino que permita profundizar la paz, alcanzar la paz. Duque estaba en una tarea sistemática de destrucción de los acuerdos de paz. Ellos necesitan de la violencia. Quizás facciones armadas que aún quedan de las FARC y del ELN fundamentalmente les hagan el juego. No haya todavía entendido que es el medio de la violencia como lo más atrasado de la oligarquía colombiana logra su control social y político. Hay nuevos actores de la violencia, una especie de multinacional de carteles mexicanos dominando ya el territorio de producción de la droga, haciendo algo que ni los carteles colombianos habían logrado. Y estos nuevos actores de la violencia pues van generando controles militares del territorio, dominio sobre la población, muertes de líderes sociales de manera sistemática y un gobierno muy incapaz para enfrentar esa nueva realidad. La violencia podría dañar la esperanza democrática de Colombia. Sí, una violencia incentivada también por esta ideología del terror de Uribe, ¿no? Que apostó inclusive... Yo diría que tiene su raíz fundamental en el narcotráfico, en una nueva forma del narcotráfico que ha sido poco analizada. Pues yo le llamo multinacional porque sus centros de control no están en Colombia, están en Estados Unidos y en México, pero que ya logran ejércitos armados, juveniles, lamentablemente, y por primera vez con una expresión armada en Colombia, de control territorial militar. Esos poderes mafiosos siempre se articulan con la política, siempre tienen formas de cooptación de la política. Yo fui el que denuncié, examinando región por región, el tema de lo que se llamó la parapolítica, pero era con el paramilitarismo colombiano. Hoy habría que hacer un examen similar entre la articulación de cartel mexicano armado y política en Latinoamérica, no solamente en México, sino en Colombia también, en Ecuador, en Venezuela, en Centroamérica, todas. La construcción de una política más nacida en Washington, de enfrentamiento militar y represivo contra el narcotráfico, ha hecho de Colombia ese país violento y ha convertido buena parte de la geografía americana, incluidas varias ciudades de los Estados Unidos, entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Y es una balcanización del territorio colombiano a partir de ejércitos privados muy bien armados. Y estarían mejor armados que antes, precisamente por el influjo de los carteles mexicanos. Tú tienes que quitarle el campesinado, productor de hoja de coca, hoy a esas mafias. ¿Cómo se las quitas? La práctica hasta ahora ha sido la sustitución de cultivos. No ha funcionado. Lo que funciona es la sustitución de tierras. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos, mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme. ¿Y cómo logra el pensamiento progresista, humano que plantean ustedes para Colombia enfrentar esos poderes fácticos, ¿no? Transnacionales, que no tienen escrúpulos, que ejercen la violencia sin límite? Pues tiene que ver con un análisis del porqué del narcotráfico en Colombia. El narcotráfico surge en Colombia por la desigualdad social. La desigualdad social no lleva al cambio social.
como en otros lugares, sino que lleva a una toma de control del narcotráfico de territorios, fracciones de la sociedad y del Estado, porque es un camino fácil de superación de la desigualdad por otra vía ilegal. Pero también el narcotráfico aparece en Colombia con mucha fuerza porque es una actividad rentística, no productiva propiamente. Es decir, la gran acumulación de riqueza que se da exportando cocaína es una renta que origina la prohibición mundial. Y en una sociedad que ya era rentística, no productiva, muy derivada del feudalismo español, sin haber hecho las rupturas con ese feudalismo en la posesión de la tierra, por ejemplo, en la incapacidad de hacer producir la tierra fértil, en relaciones muy atrasadas en la vida política y económica del país, pues estas rentas se ensoñerean, se vuelven dueñas, toman poder, toman control y generan las facciones más atrasadas de la política en Colombia. Por eso la violencia, por eso la barbarie, digamos, que es consustancial a la lucha política en Colombia desde hace varias décadas. Y en cierta forma lo que Colombia Humana, el proyecto que casi gana las elecciones, si es que no las ganó, le presenta a la sociedad, o más bien confluye con una esperanza de la sociedad que estaba creciendo, que es la esperanza por producir, por tener un mejor vivir, en un país tan biodiverso, tan rico en la diversidad natural y cultural, por articularse de una manera más equilibrada con la naturaleza, por superar la guerra perpetua, la violencia permanente, y encontrar una era de paz. Esas ansias, esas esperanzas, las identifica la Colombia Humana, las propone, las pone en forma de fuerza popular, de gran movilización política, y logra 8 millones de electores. Y Gustavo, ¿vos pensás que la sociedad colombiana tomó nota de la equivocación de no haber ido masivamente a votar a favor de la paz en la consulta popular? Yo no diría tanto, digamos, alrededor del tema de la consulta, del plebiscito, que la sociedad colombiana siempre vio extraño. Y básicamente porque las FARC no representan sino un margen mínimo de la sociedad colombiana. Obtuvieron 50.000 votos ahora recién. Entonces, digamos, la sociedad colombiana no vio en los acuerdos de fin de guerra, que no diría de paz, entre la FARC y el gobierno de Santos la solución. Por eso no los acompañó, por eso hubo tanta abstención, que fue la gran mayoría realmente, y por eso Uribe gana por un margen pequeño en contra de los acuerdos. Pero es porque es una paz pequeña, porque no convoca las ansias de cambio de la sociedad toda. La sociedad colombiana estaba mucho más preocupada en cómo puede haber educación pública, en cómo cambia el modelo de salud, cómo se tiene agua potable. Y son dos mundos que se separan. Y finalmente por eso es que están deshaciendo los acuerdos de paz, chiquita, pequeña, uno por uno en el gobierno de Duque, con el gran peligro de que, como ha pasado en 2 siglos de historia colombiana, comience un nuevo conflicto. La crisis económica y social favorece una polarización que parece ser la que abre camino a figuras fascistas o bien a la proliferación de propuestas gubernamentales de corte de cariz fascista. Aquí tenemos una circunstancia específica que es la fuerza de un partido de centro-izquierda que me colocó en la segunda vuelta y la fuerza de los demócratas que pueden impedir que el fascismo se instale en Brasil. Tenemos con Bolsonaro su vicepresidente que se llama General Mourão y él ya ha dicho que en una eventual presidencia de Bolsonaro vamos a tener sí una intervención militar en Venezuela, lo que significa que esta política de miedo, esa política de odio va a ser exportada a toda la región, ¿no? Que o problema deles não é mesada de pai, é o dinheiro grosso que entra para financiar essas milícias que atuam no movimento social.
¿Cómo ves vos desde Colombia el momento actual que transita América Latina, la posibilidad de un gobierno neofascista asumiendo el 1 de enero en Brasil? Quizás el primer gobierno fascista realmente elegido popularmente. Pienso que el momento latinoamericano no es un momento sui generis respecto al resto del mundo. Pienso que hay una enorme tensión política en la humanidad que se deriva del fin de la era del petróleo, del cambio climático. El cambio climático es la expresión de lo que Marx llamaba la acumulación ampliada del capital, que él nunca hizo el ejercicio, no tenía cómo. Si uno cogiera la acumulación ampliada del capital en su concepto, cada vez más producción, cada vez más mercancía, cada vez más ganancia en volumen, y por tanto la ampliación permanente de mercados hasta el último rincón del planeta, y del consumo, la generación que más consume de toda la historia de la humanidad. Eso tiene un correlato químico en la atmósfera. Al usarse intensivamente y cada vez más en la medida que crece la acumulación ampliada del capital, crece los gases de efectos invernadero en la atmósfera y el cambio climático. Y entonces estás en una perspectiva en el mundo de hoy que te produce, por ejemplo, una crisis de civilización, no solamente del capitalismo. Te produce un cambio de subjetividades de cada persona ante el mundo, sobre todo en los jóvenes, en los niños, en la mujer. Te produce tensiones porque esa era de enorme consumo hizo crecer como nunca antes una gran clase media, entre otras la clase media latinoamericana, pero es una clase media temerosa precisamente por el cambio climático a que tiene que dejar de consumir como viene consumiendo. Y ese temor la mueve hacia el fascismo y le da victorias electorales a las extremas derechas en todo el mundo. Sí, quizás no se avanzó tanto en la transformación cultural, en la conciencia social de nuestros pueblos, ¿no? El hecho de que no somos individuos que nos desarrollamos a partir del solo el esfuerzo individual o esta vorágine hacia el consumo que vive también América Latina. O de cómo se podría reemplazar esa subjetividad que en la clase media, incluso asalariada, se construye alrededor de tener y acumular tenencias y consumos de cosas a existir y acumular sensaciones de ser. Pero el cambio de subjetividad yo creo que tiene que ver también con una falta de análisis en esto que llamamos alternativas de lo que es el poscapitalismo. Esta eleição criou-se outro território de disputa. Território de disputa esse que não é e que prescindiu de organizações partidárias, tempo de televisão e debate, que foi o uso das redes sociais. O que articularam no Brasil? Grupos religiosos, grupos a favor do armamento, grupos a favor que a gente chama o pessoal da bala, o pessoal que quer e que defende que se mate com um tiro na cabeça qualquer assaltante e que se faça justiça pelas próprias mãos. Todos os grupos, e a comunicação é feita baseada na confiança, é a confiança que eu tenho na sua informação. A confiança e a verdade se descolaram. No precisa de ser verdade. Hoy conversábamos con Dilma Rousseff y ella tiene una mirada muy crítica vinculado al uso de las nuevas tecnologías, inclusive del injerencismo de los Estados Unidos a partir de las redes sociales, de WhatsApp y de toda la campaña de fake news en el proceso electoral brasileño. Vos lo has sufrido en Colombia también. Yo lo viví, quizás esto que se llaman las interceptaciones del DAS, que era el aparato de inteligencia del gobierno, de la presidencia, porque no era ni siquiera de los militares, y que nos interfiere comunicaciones allá en el año 2010, 2006 al 2010, y crea campañas de desprestigio, aún sin mayor desarrollo de las redes,
vía electrónica, correos electrónicos. En ese momento ya era un inicio de lo que hoy se llaman los fake news y que se usan ya masivamente en todas las campañas. ¿Cuántos minutos tuviste que dedicar vos a aclarar cosas que nunca dijiste? Muchas, pero fíjate que yo no tengo una visión tan negativa del tema de redes. Claro, son usadas al estilo Goebbels, con relativo éxito, pero también son usadas por el movimiento popular. Y permíteme hacer este paréntesis. Si tú comparas un poco esta década, o casi 2 décadas, de progresismos triunfantes en América Latina con el sudeste asiático, sin cuestionar sus aspectos negativos, sino solamente este tema del conocimiento, encuentras una enorme diferencia. Sí, nosotros no hemos tenido niveles de inversión como tienen ellos, ni articulación de nuestras áreas científicas entre los países. En América Latina no quisimos asumir, ni derechas, desde hace mucho, ni izquierdas, el salto en el conocimiento para la sociedad latinoamericana. En cambio, en el sudeste asiático, tanto izquierdas, China, Vietnam, como derechas, Taiwán, Corea del Sur, construyen su nuevo modelo económico sobre la base del conocimiento. Entonces, hay una enorme diferencia. ¿Por qué el fracaso del viejo progresismo latinoamericano? Porque no asumió ese nuevo papel, esa sociedad del conocimiento, de generalizar el conocimiento, te provoca algo que supera el mercado, sin necesidad de decretos, que es la abundancia en información a través de la informática, de nuevas formas de comunicación, y las redes allí. Sí, es uno de los limitantes que tuvieron estos procesos. Y el salto en las energías limpias. Entonces, fíjate, por ejemplo, en ese tema de energías limpias, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que son el eje de esas transformaciones, menos Brasil y Argentina, se ligan a una visión extractivista. Es decir, consideran que el cambio social es aprovechar y construir altos precios de materias primas fósiles, que son las que producen el cambio climático, y distribuirlas relativamente en la sociedad. Aumentan la clase media, disminuyen la desigualdad, pero es insostenible, porque apenas cae el precio internacional del petróleo, del gas, del carbón, se desploma. Bueno, creo que eso es una lección que nos debemos llevar de lo que fueron estos procesos, ¿no? Cómo logramos romper esa economía extractivista, cómo logramos poner en el eje políticas de inversión y articulación de innovación y desarrollo, ¿no? En el caso de la Argentina, por ejemplo, se ha creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología que Macri ha degradado a Secretaría nuevamente. Se ha aumentado mucho la inversión, pero la inversión del Estado. No se ha logrado, por ejemplo, traccionar la inversión del sector privado, que es muy baja, menos del 20% en Argentina, el 80% lo produce el Estado, ¿no? Y el otro tema, también la integración. Fíjate que la integración latinoamericana se construyó sobre la base de una especie de institucionalismo, UNASUR, de una especie de articulación sobre la base energética, fue la idea de Chávez, pero una energía basada en el petróleo y el carbón, en el que eran ricos ellos, obviamente, que es atrasada, es anacrónica, porque de lo cual la humanidad tiene que escaparse. Entonces el progresismo no puede estar en lo viejo, el progresismo tiene que adelantar lo nuevo. No fue la integración alrededor del conocimiento. Se planteó, fue un Banco del Sur, muy al estilo del Capital. Sí, que no se logró instrumentar. Pero en cambio una integración de universidades, de centros de investigación, de generalizaciones del conocimiento en la sociedad no se exploró. Y ahí es donde yo pienso que perdemos el año, como decimos en Colombia, y se producen estos fracasos porque no había un proyecto listo o en transición siquiera para el momento en que se iban a desplomar los precios del petróleo y del carbón, que además se acabarán. Cuando Duque se burlaba de nosotros diciendo, pero van a reemplazar barriles de petróleo por aguacates. O cuando nuestra propuesta de un sistema de educación pública superior gratuita para acceder a la juventud, que en otros países existe, pero en Colombia no. O nuestra propuesta de desligarnos completamente del petróleo y el carbón, en un tránsito, obviamente, hacia construir una matriz energética sobre la base del agua y el sol, que son
una potencialidad muy alta en Colombia, pues estábamos proponiendo esto que yo llamo el futuro, la esperanza que podemos tener. ¿Cómo es la Colombia que soñás? La Colombia de hoy es una Colombia biodiversa. Tenemos una enorme diversidad cultural y una enorme diversidad natural. En mi opinión, esas son las bases de la Colombia humana. Organizar el territorio alrededor del agua, reequilibrarnos con la naturaleza y profundizar como sociedad nuestros conocimientos para que esa naturaleza tan rica y esa cultura tan rica nos propicien un buen vivir, una sociedad más equitativa, más democrática, la justicia social por la cual hemos luchado tanto. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Bueno, y para Nicolás, terminar, ¿hacemos siempre una foto? ¿Te parece? Vale. Bueno, Listo. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, estamos hablando. Suerte. Gracias. En el próximo programa de Latinoamérica Piensa, dialogamos con Ignacio Ramonet, periodista, fundador y director de Le Monde Diplomatique. Con Ignacio dialogamos sobre los procesos políticos latinoamericanos y el impacto de los nuevos medios, las redes sociales y las fake news en los procesos electorales.